Hola, hola, ¿cómo andan? Les doy aquí la bienvenida a Pasos Perdidos para compartir la información sobre el Parlamento de la Nación, sobre la Cámara de Diputados y el Senado. Veíamos hace instantes, antes de comenzar el programa, el spot de convocatoria a esta audiencia pública para discutir la ley de glaciares, que ya tiene media sanción del Senado, es la modificación de la ley vigente y que, bueno, se invita a la ciudadanía a anotarse. Si les interesa, anótense ya, porque hay mucha gente ya inscripta y poco tiempo para el debate. Veremos cómo se va organizando. En un rato lo vamos a estar analizando aquí en Pasos Perdidos. Pero vamos a comenzar con lo importante del día, de esta manera, con los títulos. Sesión en el Senado, el miércoles 18 se tratará el pliego de Carlos Maíquez y también acuerdos internacionales. Ley de glaciares, ya son 18.000 inscriptos para las audiencias del 25 y 26 de marzo. Ley de lucha contra el alcoholismo fue presentado por la diputada Mónica Frade y propone restringir publicidades y consumo de bebidas alcohólicas. Y decíamos todo esto, ¿no? De la cantidad de ciudadanos que están interesados en participar en la nueva discusión sobre la ley de glaciares, una obligación que tiene el Parlamento argentino por los acuerdos internacionales ya rubricados y que fueron ratificados por este Congreso de la Nación, que obliga al Estado argentino en cualquier modificación que vaya a desarrollar sobre leyes que tengan impacto ambiental, obviamente hacer consultas públicas. Estas consultas no son vinculantes igualmente, pero van mostrando la masa crítica. Lo decíamos, 18.000 personas ya inscritas. Todavía hay tiempo para inscribirse hasta el 20, pero con este número de convocados, bueno, es importante. Silvina Angiolo, ¿cómo anda? Bienvenida, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Amanda? Todo bien, todo bien. Sorprendida con tanta gente interesada en discutir la ley de glaciares. Sí, y recién llevamos 5 días. Sí, menos, 3 días. 3 días hábiles, de sí, toda esta semana, que fueron 3 y el viernes pasado. Así que hasta el 20 de marzo todavía hay tiempo, pero bueno, ya hay 18.000 inscriptos. Un montón. Con lo cual, bueno, van a tener que acotarlos a los 20 a estos 2 días que están dispuestos, 25 y 26. Y sí, hay que ver después cómo se va a organizar, porque si es tanta gente y tienen solo 5 minutos, bueno, por ahí algunos presenten escritos, pero ¿cuál va a ser el criterio de selección, no? Claro. Porque se supone que no se puede restringir el uso de la palabra y menos de 5 minutos no le puedes dar a alguien para que exponga. No, además los ambientalistas lo que están advirtiendo es que si no se les respeta el derecho a hablar, la participación, no se estaría cumpliendo en principio con el acuerdo de Escazú que se firmó el gobierno argentino en Costa Rica en el 2018, creo que fue. Sí, y se aprobó después acá en el Congreso. Yo me acuerdo cuando se dio la discusión. Fue en paralelo a todo el debate de la ley de humedales, que finalmente Escazú salió y ley de humedales que queda ahí todavía pensándose. Sí, así que bueno, los ambientalistas están advirtiendo esto y están presionando de alguna manera al oficialismo para que amplíe estas 2 fechas, estas 2 jornadas en las que se va a exponer, porque bueno, no están advirtiendo que no va a haber tiempo para que puedan exponer todos los que están anotados hasta el momento. Sí, claro, con ese volumen de participaciones, que son temas importantes y que el Senado se las había salteado. Digo, nadie en la oposición en el Senado advirtió de esta situación y como el debate fue en paralelo a la ley de reforma laboral, toda la atención en el Senado estaba centrada en la ley laboral y no tanto en el resto de los temas. Hay que recordar que tuvo media sanción, pero que tuvo dictamen en diciembre. Tuvo dictamen en diciembre, por eso bueno, se postergó en extraordinarios porque el debate estuvo concentrado con la reforma laboral. Entonces, y en diciembre Senado, con el presupuesto, que fue difícil sacarlo, que fue el primer presupuesto de Milei. Del gobierno, claro. Entonces ahora, bueno, después de la sanción de Senado, le toca a diputados y como la oposición se quejó y planteó que en Senado había sido un trámite express, el oficialismo cedió a que en diputados sí se dé el tema del debate un poquito más amplio. Bueno, y porque era también los acuerdos. Una razón para la cual se impugne la ley, ¿no? Porque si no se cumple con un tratado que tiene jerarquía constitucional, que lo que plantea es que se le consulte a la ciudadanía, era más plausible que se pudiera judicializar después. Sí, los ambientalistas ayer, cuando se dio a conocer este listado, que no es público todavía, el listado de los inscriptos,
reclamaban que se amplíen las audiencias y que además planteaban que no estaban cumpliendo con los acuerdos que abrían la puerta a la judicialización. Sí, claro. Entonces, que iba a ser imposible de aplicar la ley por esta judicialización que estaba en puerta, si no se respetaban la cantidad de inscriptos. Así que habrá que ver qué mecanismo se utiliza para depurar esta lista de 18.000 hasta ahora. Sí, porque se puede participar a título personal como ciudadano, ciudadana común, que no tenga ninguna representación de ninguna organización, o como representante de organizaciones. Entonces, si buscan impugnar, no sé, integrantes de organizaciones, también pueden ir a título personal y reclamar su uso de la palabra. Quien habló con nosotros fue el diputado Pablo Schedlin sobre las audiencias públicas, ya están previstas, está circulando. Veíamos en aquí Diputados Televisión el spot publicitario, también en los diarios La Nación, Ámbito Financiero y creo que también en el diario El Ciudadano de Santa Fe, en algunos medios de las provincias también estuvieron publicando la convocatoria a esta audiencia pública. Pablo Schedlin se refirió al debate, él es diputado de la provincia de Tucumán del bloque Unión por la Patria. El pacto internacional con rango constitucional tendría que haber permitido estas audiencias antes de la media sanción en el Senado. O sea, ya de por sí esto nace medio, viste, en estos apuros que había que sacar las leyes en periodos extraordinarios y no darle el tiempo suficiente de discusión, ocurren estos errores. Este error yo no sé si va a terminar siendo salvado, vamos a ver, quizás si se modifica algo acá y vuelve al Senado y el Senado se da el tiempo de hacer también alguna audiencia pública, esto se pudiera resolver, pero ya viene, nació en forma incompleta. Y ahora es evidente que en 2 días, uno presencial y uno remoto, porque así lo habían planteado, para cumplir con la norma, digamos, solamente cuando hay semejante interés expresado en la cantidad de gente que se ha anotado y la idea de hacerlo en forma federal y que haya participación, pero bueno, la verdad que me parece que no entiendo cuál es la urgencia, digamos, ¿por qué no podemos darle una semana por lo menos a esto para tratarlo, elegir o de alguna manera seleccionar de los 18.000 que se han presentado aquellos más significativos, pero aún así hacerlo en 2 días es imposible? Con lo cual me parece que es un tema muy importante, es un tema que cruza distintos sectores porque tiene que ver por supuesto con la producción y la minería, pero tiene que ver con el medio ambiente y con el agua potable, ¿no? Dos temas que son de extrema importancia. Así que a mí me parece que nosotros, volvemos a decirlo, nosotros no estamos en contra de la minería. La ley actual de glaciares y periglaciares lo que hace de alguna manera es ordenar a la minería con un organismo nacional que es quien define los lugares que no se pueden usar para la minería, glaciares y periglaciares, con un registro de los mismos. El proyecto de ley que viene del Senado intenta que este organismo nacional desaparezca, que cada provincia haga esto en forma autónoma, en esta idea de que las provincias pueden hacer de todo. Lo hemos escuchado cuando nos decían que las provincias pueden evaluar la calidad de los medicamentos e importar directamente, que las provincias pueden comprar sus vacunas y comprarlas directamente. Bueno, esta idea de que cada provincia en la Argentina se transforma en un punto, en un país aparte, que está en las antípodas de nuestro pensamiento. Nosotros creemos que la unidad nacional, si bien hay cosas que las provincias deben hacer y son responsables de hacerlo, por ejemplo, charlábamos de la salud, y por supuesto que en el tema de todo lo que es el subsuelo, la minería, también tienen una injerencia directa, porque la Constitución así se lo da. Esto no quiere decir que la Argentina no tenga que tener un plan nacional, un plan rector. Estos debates se van a escuchar durante las audiencias y también durante el debate en el recinto. Lo hemos escuchado en la Cámara de Senadores antes que concluyeran las sesiones extraordinarias, ahí unos días antes, el 26 de febrero, donde se aprobó finalmente esta iniciativa, y la discusión si la posibilidad, si otorgará la posibilidad a las provincias que sean ellas mismas quienes organicen el listado de los glaciares y periglaciares, era una forma más de atomizar un poco la Argentina, porque las realidades son muy diferentes. Hay provincias que no tienen glaciares, pero que sí reciben el agua, por ejemplo, ¿no? Del deshielo del glaciar. La discusión que se centra
ya hace muchos años por el conflicto del río Atuel entre Mendoza y La Pampa, que todavía la Corte Suprema no resolvió. Lleva más de 20 años ese conflicto, ¿no? Respecto a la administración de un recurso hídrico que tiene un recorrido que es el cauce natural del río. Entonces ahí también hay mucho que escuchar a quienes reciben el agua o van a dejar de recibirla. Sí, con todo lo que implica para el campo, ¿no? Todo eso, porque para el campo, para todo tipo de producción, ¿no? Para el vino en Mendoza. Para el vino. Entonces también es clave lo que se pueda resolver en ese sentido, ¿no? Y ahí la discusión la planteaba bien Pablo Yedlin, ¿no? El proyecto del Ejecutivo, con quienes lo acompañaron, busca descentralizar el registro y la clasificación de los glaciares. Claro, que las provincias tengan potestad para decir qué proyecto puede avanzar y qué no, en función a sus propios intereses, y también que lo puedan someter también a discusión tal vez de la ciudadanía, ¿no? De cada provincia. Bueno, cuando lo sometieron a la discusión ciudadana, no les ha ido muy bien en las provincias, porque tanto las comunidades de Esquel, que se movilizaron en los 2000, en los 90, ahora en las últimas semanas, respecto al impacto que tiene la explotación minera, impidieron que se desarrollara. En Mendoza hubo más de 20 años donde la ley impidió también la explotación minera. Ahora algunos acuerdos políticos y los cambios también en las mayorías han permitido que se habiliten proyectos mineros que tienen un impacto igual de resistencia en muchas comunidades. ¿No? Vemos cotidianamente en redes sociales, porque los medios masivos de comunicación no lo muestran, a las comunidades de esas ciudades movilizándose. Pero el oficialismo también tiene sus argumentaciones, tiene sus diputados que defienden el proyecto, y este es el caso de Alejandro Fargosi, que asumió el 10 de diciembre pasado y que representa a la ciudad de Buenos Aires por el oficialismo. En el caso de la ley de glaciares, que ha generado, tal como se la ha escrito hasta hoy, ha generado una serie de dudas interpretativas y de conflictos que llevó a que varias provincias le pidieran al gobierno aclarar esa ley. En el caso de la ley de glaciares hay que ser muy cuidadoso, porque es algo que a todos nos importa muchísimo, como es el medio ambiente, el agua, y no hay que dar espacio para malas interpretaciones. Las audiencias públicas no necesariamente se desarrollan como uno cree que va a pasar. Por ahí muchos de los anotados no van, otros no quieren cortar, y entonces el presidente de ese momento de la audiencia no se atreve, o si se atreve, tampoco se puede pasar 1 o 2 años discutiendo, porque eso iría contra una de las realidades más trascendentales que tiene el ser humano, que es ¿cuál? El tiempo es lo único que no podemos reemplazar. El tiempo se nos va y es irreemplazable, y llega un momento en el que nos morimos, con lo cual es valioso. Y se va a hacer la audiencia pública, ¿no? Pero, como decíamos, más de 18.000 personas ya se inscribieron, todavía quedan 5 días por delante. Es virtual, no es que tenés que venir a una oficina presencialmente, así que todavía se puede duplicar este número de personas interesadas en debatir la ley de glaciares. Sí, va a haber todavía muchos anotados, porque bueno, es un tema que está generando bastante debate, y bueno, como no pudieron hacerlo en el Senado, seguramente van a inscribirse para hacerlo aquí en Diputados. Y si hubieran hecho en Senado, por ahí se dividían un poco, claro, ¿no? Había un grupo que iba al Senado. Se concentra todo en Diputados. Ahora se concentró todo acá porque no lo habían hecho, no habían cumplido con una ley que tiene rango constitucional, con una ley que establece un acuerdo internacional, el Acuerdo de Escazú, donde se obligan muchas cosas, presupuestos mínimos también para humedales, zonas de protección glaciar y parques nacionales. Lo vimos en las discusiones de los años anteriores. Fue una discusión muy intensa durante el periodo de pandemia, y que estábamos acá con el Congreso con las sesiones virtuales. Y bueno, eso es lo que llevó a que tanta gente ahora se quiera anotar en diputados y que 2 días no alcancen. No, por eso ayer hubo un debate, bueno, en principio en las redes, y también tomó cartas en el asunto el diputado Maxi Ferraro, que es uno de los que impulsan proyectos vinculados a medio ambiente, y presentó una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los presidentes de las 2 comisiones que intervienen en el debate, para pedirles que amplíen estas audiencias, porque en 2 audiencias, las que están convocadas, no se iba a agotar la lista, más allá de que es una jornada presencial y la otra es virtual, que se podían conectar a través de Zoom.
Entonces no se iban a poder de todos modos agotar la lista de 18.000 que van a ser, no sé, más de 20.000. Sí, ¿no? y además me parece muy difícil acotar el tiempo de los que estén virtualmente, porque presencialmente se le acerca un papelito, el presidente de la comisión lo interrumpe y le dice le quedan 30 segundos. Virtualmente cuestiones siempre ha sido, técnicas que siempre hay que tener en cuenta. siempre es un lío técnicamente cuando es virtual, porque si son muchos, se conecta uno, se conecta el otro, que no se lo escuche, que le encuadre, que bueno. Pero ahí estaremos. Y esta nota, bueno, lo que busca es modificar y ampliar un poco el plazo. Claro, lo que planteaba ayer Maximiano Ferraro es que le solicitaba que se disponga la ampliación de la audiencia pública convocada para el tratamiento de la modificación de la ley de glaciares, a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por, justamente como hablamos, el Acuerdo de Escazú. También él hace referencia al artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice: reconoce a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo, que es importante que las autoridades provean mecanismos adecuados de participación ciudadana. Como decíamos, ¿no? Esto también de alguna manera abre la puerta a que haya planteos de judicialización de la ley una vez que se apruebe, ¿no? Totalmente, tal cual. Parte de los debates. Veremos si también se presenta, me venía a la memoria las veces que la diputada Graciela Camaño, la diputada mandato cumplido del peronismo por la provincia de Buenos Aires, defendía justamente el acuerdo de Escazú. Fue una de las... Sí, una de las primeras que empezó a hablar del acuerdo de Escazú, me acuerdo. Sí, me acuerdo, con Leo Gross, otro diputado mandato cumplido. Que presidió la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales durante muchos años. Y que también en esa etapa se discutió bastante... la zona del agujero azul, el espacio ambiental. También Camaño era una de las que se volvió una luchadora por el ambiente, por ahí ojalá se note quién te dice. Y también puede participar. Por acá. Sería lindo encontrarla. Ahora escuchemos al diputado Pablo Yedlin nuevamente, otro fragmento de la entrevista que tuvo más temprano con nuestros colegas aquí en Diputados Televisión, en este caso hablando de la minería en su provincia, Tucumán. Tucumán tiene en sus cerros algunos glaciares que compartimos con Catamarca en gran medida, que producen agua para la zona. Nosotros tenemos en Tucumán, increíblemente, aunque ustedes no lo crean, una ley local que prohíbe la minería metalífera. O sea, la prohíbe directamente. O sea, nosotros en Tucumán, por suerte, tampoco tenemos yacimientos importantes hasta ahora. Hay algunas ideas de investigación en algunas zonas, pero hoy la verdad es que nuestra actividad minera en Tucumán es una actividad que se desarrolla en Catamarca y recorre el mineraloducto que viene con el barro que sacan de la mina. La lumbrera pasa por la provincia de Tucumán, se carga en nuestros trenes y se va hacia los puertos de Rosario, para de ahí viajar a Canadá. Eso es lo que nosotros tenemos de minería. Nosotros inclusive Tucumán no tiene... Lo primero que debería hacer Tucumán si le interesa la minería es derogar esa ley que prohíbe la minería, que para mí es una ley vetusta, que no tiene ningún sentido, porque la minería, insisto, nosotros no estamos en contra de la minería. Yo creo que la minería es una actividad más que puede dar recursos, que puede dar empleo. No da mucho empleo, pero puede dar empleo, puede dar recursos. Con las leyes del RIGI que tenemos votadas en la Argentina, tampoco da muchos recursos, pero a mí me parece que eso no puede estar prohibido. Ahora, de ahí me parece que el control, o sea, los presupuestos mínimos para el control ambiental, no que esta ley, de alguna manera, el intento, la media sanción del Senado viene a cambiar, me parece que deben sostenerse. La palabra del diputado Pablo Yedlin, y lo interesante de lo que se plantea también de la tensión que se va a empezar a generar y la conflictividad judicial, la litigiosidad, que es un tema tan presente también en el debate de la reforma laboral. Porque Tucumán comparte, decía, con Catamarca, que sí impulsa la minería extractivista muy fuertemente, el glaciar, y Tucumán es una provincia productora de productos agropecuarios principalmente, la zafra, el azúcar, los limones, todo el lío con los limones y Estados Unidos que conocemos tanto, mucha actividad apicultura también, bueno, mucha actividad agropecuaria que necesita y depende del agua. Como en Mendoza, ¿no? También, como decíamos, los viñedos necesitan también del agua. Son provincias donde, bueno, es muy controvertido el apoyar la minería o, bueno, respaldar también el tema de la preservación del agua, ¿no? Y lo que hay que entender es que si se provincializa este registro, ¿a quién le va a corresponder
a Tucumán o a Catamarca en este caso, ¿no? Si comparten el glaciar. Y si la mitad del glaciar se define en Tucumán, que no se puede explotar, pero sí en Catamarca, ¿cómo se va a resolver? Va a ser muy complejo y ahí, bueno, la Corte Suprema, por ahí pasan 20 años más, ¿no? Como pasó con la provincia de Mendoza y La Pampa, que aún está irresuelto. Que siguen en conflicto por el río Atuel. Sí, que se va a sumar ahora todo lo de la minería y todo esto como más argumentos, porque La Pampa votó en contra. Incluso en el radicalismo en La Pampa votó en contra en el Senado de la Nación. No así Catamarca, que incluso los senadores de Catamarca de la oposición votaron a favor de la minería. Así que, bueno, conflictos para la Corte Suprema de Justicia, que tiene 3 miembros y que también este tiempo y los cambios que hubo la semana pasada empiezan a mover un poco los hilos del Poder Judicial en la Cámara de Senadores, porque en un rato lo vamos a conversar más en profundidad. Empiezan ya a llegar algunos pliegos que se tienen que presentar de parte del Poder Ejecutivo Nacional con las vacancias, más de 300 vacancias entre jueces federales, defensores federales y fiscales federales, ¿no? Además de los cargos institucionales que faltan. Claro. Sí, eso bueno, va a ser tema de la semana que viene. Hay una sesión convocada en el Senado. Ayer se acordó en labor parlamentaria, en una reunión donde estuvo el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, porque la presidenta del Senado, Victoria Villarroel, está a cargo del Ejecutivo. Entonces la reunión fue presidida por Bartolomé Abdala y ahí se acordó que el miércoles que viene va a haber una sesión en Senado para debatir, para el ingreso, o sea, para que haya un ingreso formal de los pliegos, la habilitación. Y después, bueno, será el curso de la Comisión de Acuerdos, donde ahí sí tienen que defender los acuerdos cada magistrado, cada postulante, las audiencias, y bueno, también va a ser larga y extensa ese debate, y la Comisión de Acuerdos va a tener que resolver si los avala o no los avala, y después irán al recinto y ahí se suman los votos. Voto a voto para la designación de todos estos miembros del Poder Judicial. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes. Estamos aquí en Pasos Perdidos, en Diputados Televisión. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos.
del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando la información parlamentaria y como estamos en periodo de sesiones ordinarias, los diputados y los senadores van presentando sus proyectos. Estos proyectos
Muchas veces son iniciativas nuevas, muchas veces son representaciones porque no han tenido el tiempo, la posibilidad para debatirse en otros periodos y se representan, pero también cambian en función a las coyunturas. Ahora van a tener que, una vez que presentan el proyecto, buscar las mayorías para que las autoridades de la comisión a donde son girados los pongan en la agenda y se pueda tratar. Y una vez que se traten, tengan dictamen, también trabajar las mayorías para que los presidentes de los bloques logren incorporarlos a la reunión de labor parlamentaria y que se traten en el recinto. Uno de estos proyectos, nos trajiste, Silvi, es de Maximiliano Ferraro y retoma una agenda clásica, podríamos decir, de la coalición cívica, ¿no? Sí, justamente Maxi Ferraro presenta este proyecto que es para la es una palabra muy difícil. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. O sea, es un proyecto y una iniciativa que viene presentando la coalición cívica desde el 2016. Así que fue presentado en principio por hoy estos días, ayer lo presentó Maxi Ferraro, y está vinculado con la agenda de la coalición cívica, pero en este caso Maxi Ferraro lo presenta también en su bloque de Provincias Unidas. Él está integrando el bloque de Provincias Unidas y vuelve a presentar el proyecto que se impulsó la coalición cívica en 2016. Este proyecto, propone modificar el Código Penal. Son 2 artículos que propone modificar del Código Penal. Y en principio, lo que hace es tipificar los delitos incluidos en esta modificación para que los delitos de corrupción que cometan funcionarios públicos sean imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptibles? Que permanezcan en el tiempo, que no terminen, que no caduquen estas causas, que sigan avanzando a pesar del paso del tiempo. Claro, que no se dejen de juzgar por el paso del tiempo, porque hay muchos delitos que, transitado una cantidad de años, ya no se puede juzgar a una persona por ese delito. Y como la justicia argentina es bastante lenta, podríamos decir, hay mucha discusión. Me acuerdo que la última discusión en este sentido fue la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra las infancias y el tiempo de las víctimas para poder denunciar, que el periodo, el proceso de imprescriptibilidad empezaba, o de prescriptibilidad, a partir que las víctimas pudieran denunciar. ¿No? Por esta cuestión que tiene que ver con, las vergüenza y los tiempos que tiene una víctima para poder manifestarlo. Claro, ¿no? para poder decir lo que pasa y para poder buscar justicia también. Así que en esa línea, los otros delitos que son imprescriptibles son los delitos de lesa humanidad. De lesa humanidad, claro. Que es el gran paradigma, ¿no? Que se pudo concretar, que está dentro de la Constitución y lo dijo la Corte Suprema. En función de ese eje es que la coalición cívica se basa en ese tipo de causas, de causas como para impulsar ahora la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Los delitos que enumera el proyecto, los casos que se aplican es cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados del Estado, ¿no? Estos son los casos que describe el proyecto en primer término. En otros delitos que hubiera participado, lo que dice el proyecto, cuando un funcionario público participe en otro delito en el ejercicio de su cargo con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero, también se contempla como imprescriptible, ¿no? También lo que se establece es que no terminen, que sigan su curso y que puedan ser juzgados. Sí, claro. Tenemos varios antecedentes que ahora los vamos a nombrar y vamos a recordar un poco algunos de los antecedentes de casos que terminaron, que prescribieron y que no avanzaron. Claro, que no tuvo reparación. Exacto. Los delitos también cometidos a fin de procurar lavado, en la otra plaquita, o blanqueo de los fondos obtenidos como resultado de esos delitos, ¿no? El blanqueo de dinero vinculado con la acción que haya resultado de ese delito. La prescripción también, en otra plaquita,
Se suspenden los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales que deban ser resueltas en otro juicio. Es lo que decíamos recién. Hay tratados internacionales, acuerdos internacionales, en los cuales este tipo de delitos también está contemplado. Entonces, lo que dice el proyecto de Maxi Ferraro, que, bueno, estaríamos también incumpliendo o digamos, tratando de no juzgar este tipo de casos que Argentina quedaría también mal, digamos, vista si no se avanza con este tipo de causas, ¿no? Para que puedan ser juzgadas y que los delitos sean efectivamente, que tengan su curso, ¿no? Lo que dice el proyecto en sí, el objetivo de Maxi Ferraro es que la corrupción, lo que dice, no solo vulnera el Estado de Derecho, la otra plaquita, es que la corrupción no solo vulnera el Estado de Derecho, incluyendo las instituciones básicas de la sociedad, sino que, entre otros múltiples efectos, mina la gobernabilidad y la confianza ciudadana, desperdicia recursos, desalienta la inversión extranjera y doméstica. Bueno, esta es la frase con la que fundamenta Ferraro el proyecto. Él hace referencia también a los casos, recuerda los casos de María Julia Alzogaray, por ejemplo, en los 90, donde ella fue la funcionaria menemista que más respondió a la justicia. Finalmente fue más judicializada, digamos, más denunciada, pero más... Fue más denunciada, pero bueno, finalmente cumplió prisión. Condena, sí. Ella estuvo 2 años presa y después estuvo prisión domiciliaria también. Y tuvo inhabilitación perpetua. Inhabilitación perpetua, sí. Pero además tenía una cantidad de juicios enorme y fue juzgada, finalmente tuvo 5 años de condena. De todos esos delitos se les como que se juntaron en una sola condena de 5 años, finalmente. Bueno, y otro de los funcionarios, no, autoridad, el expresidente Carlos Menem también tuvo un montón de causas en donde, bueno, había sido denunciado y fue condenado también. Pero no eran, en este caso, algunas siguieron, otras prescribieron también por el curso de los años, ¿no? Sí, eso es parte de las estrategias judiciales, ¿no? El recurso que presentan las apelaciones, los abogados para que las condenas nunca lleguen o para que... Y también, bueno... Hay que decirlo, la connivencia del sistema judicial que decide, como bueno se ha denunciado en las últimas horas, un caso que también tuvo renombre, que tiene que ver con la corrupción y es de esta etapa de gobierno, que es si lleva adelante o no la investigación los fiscales, ¿no? Como el fiscal Tayano con respecto a la causa Libra y todo lo que se fue descubriendo a partir de la intervención de las unidades que investigan los teléfonos celulares y las cuentas virtuales que tienen también los funcionarios. Así que es importante esto que es, como decíamos, la agenda clásica de la coalición cívica respecto a la corrupción, respecto a una de las dimensiones de la corrupción, que es el funcionario público. El funcionario público. El gobierno en diciembre del año pasado había presentado un proyecto de reforma del Código Penal donde aumentaba las penas por casos de corrupción, pero no establecía la imprescriptibilidad de los delitos. Bueno, es que hay una discusión sobre eso, ¿no? Porque la imprescriptibilidad en general es para delitos de una gravedad contra la humanidad, y es cómo se clasifica también o cómo se puede caracterizar. Los problemas del Código Penal, ¿no? Si es imprescriptible todos los delitos, bueno, no hay forma de que el sistema funcione, ¿no? Porque también parte de la jerarquía que se le hace en el sistema judicial a los casos que se van resolviendo tiene que ver también con que eso, que se pueda reparar, que haya justicia, que haya otros mecanismos, porque acá se habla de prisión, pero de multas, por ejemplo, de inhabilitaciones también, ¿no? Sí. Pero multas, que es parte de la dimensión más importante que puede también dañar, digamos, la vida de quienes son corruptos, es algo que nunca parece como... Sí, la inhabilitación también sería otra de... Sí, pero si ya hicieron toda la plata, en definitiva, tampoco tenían muchas ganas de seguir trabajando seguramente o de... No necesitan. Estafando al Estado de algún modo. Pero me parece importante que se vuelva a traer el debate sobre la corrupción en términos de también entender cómo son los mecanismos de corrupción, y algo que está
en sintonía es que Argentina descendió en el ranking de transparencia en licitaciones y en transparencia gubernamental que hacen organizaciones internacionales. Hay organizaciones como Poder Ciudadano en Argentina, pero que son globales y que solamente con la información pública de los gobiernos respecto a licitaciones, a mecanismos para evitar la corrupción o, bueno, decisiones que se hacen en función a esto, fueron presentando este ranking y Argentina disminuyó en esa posición, ¿no? Sí. Bueno, hay que ver ahora si este proyecto se pone en agenda y si efectivamente se trata y puede avanzar. Maxi Ferraro ya, bueno, la coalición cívica lo viene sosteniendo desde el 16, así que bueno, si lo presentó es porque quieren impulsarlo y tal vez esta sea una nueva oportunidad para que avance, teniendo en cuenta que el gobierno está impulsando una reforma de Código Penal y tal vez se pueda incluir en el debate en ese sentido cuando se discuta la reforma del Código Penal. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Luis, por esta información. Vamos a pasar ahora a una actividad que tiene que ver con el Congreso, pero no justamente con el trabajo parlamentario, sino más bien con el reconocimiento al equipo de neonatología del Hospital Pena de Bahía Blanca, una actividad impulsada por la diputada Karina Banfi, este reconocimiento que se hace con el premio Juan Bautista Alberdi, que es la máxima forma de reconocer a cualquiera de estas actividades, lo proponen los propios diputados. En este caso, ayer en el Salón de los Pasos Perdidos lo vemos al presidente de la Cámara, Martín Menem, haciendo también unas palabras de reconocimiento al equipo médico y a la diputada Karina Banfi, que hicieron este acto para entregar la mención de honor diputado nacional Juan Bautista Alberdi al equipo médico y también de enfermería de la unidad neonatología del Hospital de Bahía Blanca, que se llama justamente José Pena, y ahí en ese hospital se llevan adelante actividades muy importantes, el reconocimiento que tiene también de parte de la propia ciudad de Bahía Blanca, la importancia de la actividad que desarrolla esta institución médica tiene que ver justamente con el recuerdo de la intervención de los sistemas de salud y del cuerpo médico del hospital en las inundaciones de hace ya 3 años atrás, cuando Bahía Blanca quedó básicamente destruida por esta inundación. La mención de honor entonces constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados. Tiene que ver también con reconocer a personas físicas y también a personas jurídicas que se desempeñan o que se destacan sobre todo por sus actividades culturales, científicas, políticas, humanitarias y también en el ámbito del deporte. Este reconocimiento, como decíamos, llegó en la jornada del día de ayer. Vemos a todo el equipo médico saludando, celebrando, y la palabra de la diputada Karina Banfi de la provincia de Buenos Aires. Ella viene del radicalismo, pero está ahora con un monobloque y también con el acompañamiento, como veníamos, del presidente de la Cámara, Martín Menem, que, bueno, estuvo también dando su reconocimiento. Estas cosas son importantes porque no solo ponen en valor la actividad de quienes son reconocidos, sino en la comunidad también tienen un efecto de reconocimiento colectivo, ¿no? Tanto el Senado como la Cámara de Diputados entregan estos reconocimientos. No son tantos los que se dan en el año, así que sí es muy importante que en este caso la diputada Banfi, oriunda de la ciudad de Bahía Blanca, haya impulsado esta actividad, esta iniciativa, que es un mimo, ¿no? Sobre todo al servicio médico, que el año pasado también en la figura del Hospital Garrahan, la salud pediátrica tuvo un rol muy importante y una discusión protagónica aquí en la Cámara de Diputados. Actividades que se van a desarrollar durante todo el año, como también las que se hacen desde la Secretaría de la Dirección de Cultura de aquí de la Cámara de Diputados, con presentaciones de muestras, con presentaciones también de distintos artistas que se pueden visitar, al igual que el Palacio, que se puede visitar aquí cualquier día en la Cámara de Diputados cuando no hay actividad parlamentaria, principalmente lunes y viernes. Son los días donde mejor se puede recorrer el Congreso porque
merma la actividad política y bueno, los diputados están en sus provincias, generalmente se puede recorrer mucho más fácilmente tanto el hemiciclo como los principales salones. Entra en la página de la Cámara de Diputados de la Nación y ahí pueden ver cuándo son las visitas guiadas y acercarse también. Cerca del mediodía son en general, hay varios turnos y también se hacen en diferentes idiomas para que puedan también los visitantes de otros países conocerlo. Y decíamos que el 18 va a haber sesión en el Senado porque se llevaron adelante algunos acuerdos, se firmaron algunos acuerdos en la jornada del día de ayer en el Senado para evitar la doble imposición con algunos otros estados. Son actividades que son importantes para la actividad comercial, la exportación. Se juntó la Comisión de Relaciones Exteriores justamente para analizar estos pedidos de la diplomacia del Poder Ejecutivo para avanzar y tiene que estar refrendado por el Congreso. Primero, en este caso, la Cámara de Senadores, luego lo hará la Cámara de Diputados. Pero también lo que planteamos es que hay una cantidad de pliegos de jueces y de fiscales y defensores del Fuero Federal que tienen que también pasar por la Comisión de Acuerdos y hay algunos que quieren estirar por 5 años más o revalidar por 5 años más su cargo en la Cámara Federal y es el caso justamente del padre del ministro de Justicia, ¿no? Juan Bautista Máiquez es el ministro de Justicia, Carlos Máiquez es el padre y es juez federal, ¿no? De Cámara. Exacto, está incluido, es uno de los pliegos que está incluido en el debate que va a tener lugar el miércoles que viene en la sesión del Senado, que se va a abrir, digamos, se va a avanzar con esos acuerdos, se van a avalar para que después sean tratados por la Comisión de Acuerdos y ahí tengan la instancia de defender sus propios pliegos y, bueno, después ir al recinto, ¿no? Lo que se hace es habilitar el listado que envía el Poder Ejecutivo de la Nación previo examen por el Consejo de la Magistratura y también por la decisión del Poder Ejecutivo en las ternas que envía para cada uno de los cargos vacantes. Con esta información nos vamos a la pausa rápidamente, volvemos en instantes, estamos aquí en Diputados Televisión. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026 con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Orden del día, de lunes a viernes,
11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Seguimos aquí en Pasos Perdidos en Diputados Televisión y estamos actualizando minuto a minuto la información. Le damos la bienvenida a Melissa Jofré, nuestra colega y compañera que nos trae información fresquita. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, sí, referida a lo que estamos transitando en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la expectativa de las audiencias públicas respecto de la reforma de la ley de glaciares, y se actualizó el número de inscriptos en estas audiencias. Ya estamos hablando de 27.000. ¿Y se siguen anotando, digamos, o se suspende ya? Hasta el 20 hay tiempo. Ah, o sea que puede seguir creciendo en la proyección. Sí, porque hay 9 días todavía por delante. Un montón de tiempo. Y hace una semana que se lanzó. Así que queda todavía mucho más tiempo para anotarse. También una queja que tenía la oposición era que no se estaba mostrando públicamente el registro justamente de las personas, de los interesados que se anotaron para participar. Y lo que hay también como novedad es que, bueno, que ahora si entramos a la página web aquí de la Cámara de Diputados, ya empiezan a conocerse algunos de esos nombres, ese listado. Pero bueno, estamos hablando de miles y miles. Todavía no están cargados los 27.000 inscriptos a la fecha, pero ya empiezan a justamente aparecer allí, bueno, de quiénes se trata, quienes están justamente interesados en aportar su visión a lo que tiene que ver con la reforma de la ley de glaciares, que decimos, se hacen estas audiencias públicas en el marco de la ley de ambiente, el acuerdo de Escazú. Sí, algunos datos, algunos inscriptos de la provincia de San Luis, de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, Río Negro, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, muchos de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Chubut, también veo, San Luis, Río Negro, Misiones, Tierra del Fuego, Córdoba, de Cuyo solo vi, de Mendoza no vi nadie todavía. Sí, Mendoza. Acá, Mendoza, Salta, Tucumán, Tierra del Fuego, bueno, casi todas las provincias estoy viendo que ya están como publicadas. Estoy así en el teléfono porque se ve chiquitito, es un Excel. Tienen que entrar a la página HCDN, scrollear después de las fotos, scrollear después de las autoridades, de todo lo que tiene que ver con la actividad del Congreso, y cerca donde está la agenda hay un pequeño listón que dice audiencia pública por la ley de glaciares, dice un poquito más de cosas, pero se encuentra fácilmente. Entran ahí y hay muchas cosas. Y ahí está el formulario de inscripción. Exacto. Y ahí está la normativa, los antecedentes, y ahí el registro de inscriptos donde aparecen los inscriptos hasta el momento. Hay 1.000
1071, ¿puede ser? Por ahora Sí, publicado, por ¿no? ahora. Porque es un Excel, así Sí. que se va actualizando y que se puede ver. Estas son las personas que van a participar, muchas presencialmente, el 25, Sí. algunas de las provincias y Lo- otras de acá de Buenos Aires. Sí, la oposición está advirtiendo que bueno, que hay que ampliar las audiencias para garantizar justamente la participación. Estamos hablando de una cantidad enorme comparado a lo que fueron las audiencias en 2018 sobre la legalización del aborto y que llevaron meses. Sí, que exacto, y que eran 2 veces por semana, y eran sí. más de, no sé si llegaron a 20.000. No no llegaron a 20. No llegaron a Y eran 1000. también 5 minutos por persona Sí, por pero no llegaron a presentación. 1000. Fueron 800, 700 y pico. Después hubo un 100 más o menos en el Senado también. Pero bueno, fueron meses de debate. Bueno, una nueva audiencia ya estaba planteado para estos próximos días, 25 y 26. Tienen toda la información para inscribirse y participar. Otro de los temas que aparecen también ya como anticipándose de lo que será este año parlamentario, lo dijo el presidente de la Nación el 1 de marzo, es la reforma política. Y entre ellas, uno de los puntos que son más apuntados en definitiva por el Ejecutivo Nacional es la eliminación de las PASO. Nunca estuvieron muy de acuerdo con las PASO y ya se suspendieron el año pasado producto de un acuerdo político entre los diferentes bloques. Tuvo que pasar por este Congreso esa suspensión. Vamos a repasar lo que dice nuestra compañera Daniela Romero sobre estos proyectos, estos temas que empiezan a aparecer sobre la eliminación de las PASO. Primero y principal, la eliminación de las PASO. ¿Por qué el gobierno quiere eliminar las PASO? Las PASO se crearon en el 2009 y básicamente tienen esta finalidad que es que el electorado defina quién va a ser el candidato de determinado partido político. ¿Qué pasa? Terminan funcionando como una especie de un termómetro de humor político anticipado de lo que van a ser las elecciones, porque terminan compitiendo incluso también partidos políticos que no tienen interna. Yo pongo el ejemplo del 2023 porque es muy claro cómo la interna era entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, estaba Sergio Massa, Grabois y después estaba Milei solo. Y Milei solo en La Libertad Avanza termina sacando la mayoría de los votos y ahí se revoluciona, ¿no?, el escenario político, porque ya a partir de ese momento, en agosto del 2023, empezó a fondo la idea principal de que Milei iba a llegar a ser presidente, podría llegar a ser presidente, que es el presidente que tenemos hoy. Entonces, obviamente, cada elección, además de que tienen obviamente un costo logístico y un costo fiscal importante, también te pueden alterar el rumbo de la economía si vos tenés un humor político en un determinado mes que no va a tu favor. Lo vemos siempre también con las elecciones provinciales. Entonces, acá hay una determinación del gobierno de eliminar las PASO. ¿Qué es lo que sondean algunos partidos políticos? Hoy yo creo que no ven tan imposible avanzar hacia la eliminación de las PASO como la primera vez que se presentó esta idea, aunque sí es cierto que todavía prima dentro de los partidos más aliados del gobierno, como la UCR y el PRO, la posibilidad de que se elimine, que sean obligatorias, no que se eliminen en sí. ¿Por qué? Porque tiene mucho más peso el hecho de que lo que se viene ahora es una elección presidencial. En su momento el Congreso estuvo a favor de suspenderlas porque eran legislativas y ahí había muchísimo más consenso, pero yendo a una presidencial donde encima tenés claramente una oposición que no tiene un líder claro, va a necesitar de las PASO. Entonces, ahí se va a poner un lindo debate en juego. ¿Qué es lo que acá también entra como factor en el momento de analizar si conviene o no conviene eliminar las PASO? Lo pongo en la placa, ¿no? ¿Van a desdoblar los gobernadores? Esto va a depender estrictamente de los acuerdos nacionales que hagan justamente con el oficialismo, con La Libertad Avanza, porque el año pasado, por ejemplo, solamente 6 provincias mantuvieron, no desdoblaron. Y siempre terminan no desdoblando o tomando esa decisión las provincias que sí hacen un acuerdo con el gobierno nacional. Entonces, hay una intención mayoritaria dentro del territorio argentino de sí desdoblar las elecciones, que las elecciones provinciales por la gobernación de las provincias sea separada de la elección presidencial, y eso también es agregarle otra elección más. Obviamente el costo fiscal en ese caso recae en la provincia, pero obviamente que es un panorama importantísimo para determinar cómo se van a llevar adelante esos acuerdos.
Y acá también se pone en juego por qué Karina Milei, puntualmente presidente del Partido de la Libertad Avanza, tiene esta iniciativa junto con los Menem de avanzar en la boleta única de papel a nivel provincial, porque a nivel nacional es una cosa, pero si van a desdoblar, bueno, ahí la idea también es impulsar. Hay algunas provincias que ya tienen la boleta única de papel, cabe recordar, Santa Fe, Córdoba, por ejemplo, pero bueno, es una batalla que si la quieren dar, la tienen que dar ahora, porque todo esto te va a organizar el panorama político rumbo al 2027, y cuando empiezan las campañas, empiezan este año, fin de año, cosa que también va a ser clave para medir cuál es el termómetro de las alianzas del gobierno acá en el Congreso, ¿no? Habían varios puntos en esa famosa ley que habían presentado, que era la reforma para el fortalecimiento electoral. Primero que nada, se elimina el financiamiento público para las campañas electorales. Esto es claramente lo más sustancial, porque hoy el Estado los transfiere fondos a los partidos, sí, claro, ¿no? Para solventar los gastos de campaña puntualmente. Esto se suprimiría y solamente dejaría un fondo que es el Fondo Partidario Permanente, que es el 20% en partes, se distribuiría el 20% en partes iguales y el 80% por votos obtenidos siempre y cuando superen el 1%, exactamente. Entonces, había también una iniciativa en este sentido que va de la mano también con el incremento de los aportes privados, porque bueno, bajamos el público, pero subimos los privados. La legislación vigente obviamente tiene límites más estrictos, no es que es imposible, y lo que habían en su momento circulado de parte del oficialismo es elevar esos techos, aunque no llega a eliminar los techos directamente, que es lo que le gustaría mejor al oficialismo, ¿no? Entonces, acá es claro cómo se pone en debate, y va también en línea con lo que vamos a explicar del modelo de circunscripciones uninominales, la idea de llevar adelante una polarización que es muy clara, ¿no? Porque es una reforma, bueno, en su momento muchos aliados del oficialismo pensaban que esto podía llegar a ser muy perjudicial para cómo es la dinámica dentro de las provincias, como que es algo que está pensado muy en la ciudad de Buenos Aires, decían en su momento, pero que claramente pondría sobre la mesa la discusión de lo que decía un poco el presidente, de transparentar cómo funciona la política y cómo funciona el financiamiento, tanto de los partidos como de las campañas. Sí. Totalmente alineado con la idea de que el Estado no tiene que tener un rol interventor, ¿no? Y acá se transparentaría, bueno, quiénes son los empresarios o quiénes son esos aportes, de dónde vienen esos aportes privados que financian a los partidos políticos, que financian a las campañas. De esa manera, bueno, se desataría también un panorama que va un poco en línea con la idea de este gobierno de exponer también al sector empresarial en cómo funciona y para qué lado tira, ¿no? Esto yo creo que es un proyecto que va muy en esencia con lo que impulsa el gobierno en términos de, si querés, batalla cultural. Me atrevo a decir que si bien es lo que el gobierno remarca de esta reforma, este paquete electoral, fue creo que el único de los temas que el presidente subrayó puntualmente en el discurso. Así todo, yo creo que es uno de los temas más difíciles que prosperen en el Congreso, justamente porque afecta a cómo funciona la dinámica de los partidos políticos y quizás los más chicos, bueno, realmente no tengan, no encuentren quizás en esto un beneficio. Proponen, en su momento, propusieron un modelo de elección por circunscripciones uninominales. ¿Qué quiere decir? Vos dividís el territorio, claro, en tantos distritos hay como bancas. Vos tenés, en un distrito votás a un candidato y ese es el candidato que gana. Es decir, no hay esa famosa boleta sábana en donde hay un arrastre de candidatos que terminan siendo elegidos sin que la ciudadanía los conozca, sin que la ciudadanía los vote. Por eso siempre es tan importante quién encabeza una boleta en una elección, ¿no? Bueno, esto le pondría fin. Yo creo que este proyecto, Pato, es una iniciativa que unifica a todos los sectores del gobierno juntos. Acá no hay división, acá no hay interna, claro, no hay grieta, están todos de acuerdo con impulsar esto, porque obviamente te cambiaría el panorama electoral y te
te pondría la grieta de la polarización que tanto beneficia al gobierno nacional como algo evidente, porque ¿qué pasa? Las terceras fuerzas terminan siendo prácticamente eliminadas, ¿no?, de la posibilidad de ser elegidas. Entonces, es un modelo que avanza hacia una polarización y que básicamente haría que cada votante tenga una relación muchísimo más directa con el candidato. Estos puntos que nos comentaba Daniela Romero más temprano en otro de los programas de Diputados Televisión tiene que ver con el debate que se inició en el año 2024 con la Ley Bases, con todo el capítulo justamente vinculado a la reforma del sistema electoral. Ahora me parece que es un poco menos ambicioso, ¿no? Tiene que ver con la suspensión de las PASO, tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos y con algunas otras modificaciones menos, bueno, muy importantes, pero no tanto como por ahí modificar también esto del distrito único que en su momento se había planteado dentro de la Ley Bases, que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Porque era un diagrama diferente al sistema electoral vigente. Lo que se terminó aprobando finalmente fue la boleta única. Queda todavía ficha limpia. Sí, ese ficha limpia, bueno, también quedó postergado. Nunca. Sí, y lo que sí se aprobó fue en el año pasado, que fue un año de elecciones, la suspensión de las PASO por un año. Con lo cual ahora, bueno, la nueva reforma, la reforma que el gobierno, el oficialismo pretende impulsar, impulsaría, no sabemos todavía porque no está el texto definitivo. Sí, no llegó nada. Pero en principio buscaría la derogación de las PASO como era en un principio, que cuando se debatió la suspensión de las PASO, la intención del oficialismo era derogarlas, pero ante la falta de acuerdos y como era otro escenario electoral, otro escenario político que tenía el oficialismo, no tenía mayorías como para avanzar con la derogación, debió finalmente aceptar la suspensión por un año. Entonces, en esta nueva reforma impulsará nuevamente, según trascendió, la derogación definitiva de las PASO. Ahí Meli va a tener que hacer matemáticas también, ¿no? El oficialismo, porque parte de sus aliados, o por lo menos quienes apoyaron en los últimos años, o en las últimas votaciones por lo menos al oficialismo, hay partidos que utilizaron mucho las PASO, sobre todo para definir candidaturas cuando se agrupan en alianzas. Sí, y sobre todo también van a tener que ver los aliados con atención, porque una cosa es las elecciones legislativas que se suspendieron y otras son las presidenciales. Claro. Tienen otra dinámica y también allí ponen mucho en juego las fuerzas provinciales respecto de, bueno, poder tener un diputado, poder tener un senador, representación aquí en el Congreso, que es la que vemos que después resulta fundamental no solo para el oficialismo para buscar votos, sino también para las provincias para negociar, ¿no? Sí, sin duda, porque tiene que ver sobre todo con el entramado que se va a poner en juego para que la ciudadanía elija a sus representantes. Ya con la boleta única de papel fue mucho más fácil, en definitiva, la votación en las legislativas, pero no te enterabas quiénes participaban, quiénes eran los integrantes de la lista, por ejemplo, ¿no? Y sobre de todo los grandes en distritos. Los grandes distritos, eso te iba a decir, sí, en provincia de Buenos Aires, que son 35 candidatos y aparecían 5 claro, en Santa la Fe, papeleta. Córdoba, Mendoza. Claro, en la papeleta, en las escuelas, sí, en cada mesa de votación tenía que estar el afiche gigante, el listado de todos los nombres, pero bueno, complejo, a ver, en la previa, después no resultó de esa manera en la práctica, ¿no? Cuando se votó. Fue más sencillo. Sí. Vamos a ver qué decía también Pablo Yedlin al respecto de esta posibilidad de eliminar las PASO. Ya hubo en la ley Bases algún intento, ¿te acordás que inclusive cambiaba la proporcionalidad de diputados, etcétera? O sea, hay que ver qué es lo que se propone, pero para mí, en este momento, yo tuve en algún momento una ley que derogaba las PASO para la época de la pandemia, me acuerdo, entonces tengo ese antecedente legislativo, pero fue específicamente por la pandemia. Me parecía que no hacía falta en ese momento ir 2 veces a las urnas. A pesar de eso se hizo, no pasó nada, pero a mí me parece que obviamente el gobierno, que tiene un solo candidato a presidente y no tiene ninguna discusión interna, porque se maneja así en este momento, le conviene que no haya PASO. A aquellos que tenemos varias alternativas, seguramente nos conviene que haya PASO. Entonces, a mí, de verdad,
¿qué es lo que yo creo? Es que si seguimos cambiando las normas electorales cada vez que hay una elección, es poco serio. Esa es mi opinión. Yo no me parece que las PASO son una herramienta útil cuando, no sé, por eso, no sé si va a ser que no sean obligatorias o que no va a haber PASO, como fue la suspensión que tuvimos la otra vez. Y me parece que a nosotros como fuerza política seguro nos ordenaría bastante. Pero bueno, veremos. Está en veremos, como dijo el diputado, no hay texto oficial enviado. Sí hay una intención de reforma por parte del Ejecutivo Nacional anunciado por el presidente Javier Milei cuando estuvo aquí en la Cámara de Diputados inaugurando las sesiones ordinarias. Alejandro Fargosi también del oficialismo, más temprano hablando del tema ley de glaciares, ahora refiriéndose a la modificación o la eliminación de las PASO. Hagamos historia. No es que las PASO vienen formando parte del escenario legislativo argentino desde hace 150 años. Fueron un invento de Kirchner. Y no solamente fueron un invento de Kirchner, sino que se ha probado que generan un efecto convulsivo o pueden generar un efecto convulsivo en la política, porque allá el problema de tener muchas elecciones cada 4 años, porque tenemos periodos bienales, cuando no estamos en un año electoral, estamos en un año preelectoral, con lo cual el país a veces pareciera que termina mirándonos a los que estamos en un momento dado en la política, a ver cuándo nos decidimos a dejar trabajar a la gente. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con inventar elecciones que no están previstas en la Constitución, como es el caso de las PASO, y sobre todo cuando involucran un gasto monumental de la gente, que se desloma trabajando para llegar a fin de mes y nosotros le sacamos plata a través de impuestos o deuda, le sacamos plata a través de impuestos o deuda, ya no con la inflación, para hacer unas elecciones que en realidad son problema de cada partido, porque si cada partido quiere definir quiénes van a ser sus candidatos, que se arreglen, o sea, que le pidan a sus amigos plata y que organicen su elección. Esa es mi postura. A mí no me gusta que la plata de la gente se vuelque a la política de una manera tan innecesaria. Las posturas que se van planteando respecto a este tema en un horizonte que veremos cómo se va desarrollando. Ya estamos transitando los primeros días del mes de febrero, la primera quincena, podríamos decir, del mes de marzo. El presidente anunció cuando vino el primero que por mes llegarán 10 proyectos de ley, paquetes de leyes para que se discuten en cada una de las cámaras. Por ahora se está discutiendo la ley de glaciares que viene del Senado y que se presentó en el mes de diciembre. Y en el Senado de la Nación avanzan con decisiones vinculadas al mundo judicial. Veremos cómo se administra porque queda mucho todavía por hacer en esta Cámara y en el Senado respecto a las comisiones. Ahora en un ratito hablamos al respecto. Queremos pasar también revista de algo que pasó en el Senado de la Nación y aquí en la Cámara de Diputados también hubo un encuentro de mujeres liberales para reconocer a la referente de Venezuela, María Corina Machado, que recibió el premio Nobel. Aquí en la Argentina estuvo presente en este contexto del cuarto encuentro de mujeres liberales que se realizó con la presencia de la Premio Nobel de la Paz y también referente venezolana, como decíamos, María Corina Machado. Estuvieron Silvana Giudice, estuvo 20 Venezuela y Ladies of Liberty Alliance, que es una de las organizaciones que también participa, y se le rindió este homenaje a su lucha por la libertad en Venezuela y en todo el mundo. Algo de lo que planteó la diputada Silvana Giudice tiene que ver con que nuestro planeta afronta cambios y vemos surgir toda clase de liderazgos femeninos, parte de lo que se dijo en este encuentro donde también estuvieron presentes otras referentes de los dos países, de Venezuela y también de la Argentina, intercambiando su mirada sobre el mundo y este homenaje a María Corina Machado. Con toda esta información nos vamos rápidamente al corte. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Queda todavía mucha información para compartir.
Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos repasando la actividad parlamentaria, la poca actividad parlamentaria que hay en el recinto, porque, bueno, ya comenzó el periodo de sesiones ordinarias, pero todavía faltan muchas comisiones para que se conformen. No hay acuerdos todavía. Hay que recordar que es proporcional por la cantidad de miembros que tiene cada uno de los bloques, la presidencia, las autoridades y miembros integrantes de las comisiones, que son en definitiva quienes organizan la tarea de cada una de las comisiones. Hay 5 o 6 comisiones que se conocen como las comisiones de gobernabilidad, que obviamente que son de gestión y que, bueno, se fueron conformando 9 en el periodo de sesiones extraordinarias y faltan 45. Sí, y no, lo que todavía falta la mayoría. Tiene que ver con esto es que estas de gobernabilidad se supone que obviamente le tocan al Ejecutivo Nacional, al oficialismo. Cuando era minoría el oficialismo, hubo una exigua minoría, así se acordó por parte de los otros bloques opositores que eran mayoritarios. Ahora hay que ver cómo se va a discutir, ¿no? Porque de las 9 que se conformaron, las 9 están presididas por el oficialismo. Sí, y hubo un planteo de Unión por la Patria, principalmente de que le habían sacado las presidencias de algunas de esas comisiones y reclamaron que el oficialismo quería quedarse con la presidencia de otras tantas, con lo cual hubo un reclamo formal para que se abriera un poco el debate y se pudieran nombrar o designar algunos miembros también de la oposición en las presidencias de algunas comisiones clave, teniendo en cuenta el número, ¿no?, que tiene también la oposición, que también es importante. Es la segunda minoría, tiene ahí, está 2 de diferencia más o menos del oficialismo. Y hay otros bloques que son minoritarios, pero que también le corresponden las presidencias. El tema es que no queden aquellas comisiones marginales que no pueden incidir en el debate público o que no tengan definiciones, ¿no?, para la agenda. Hay que ver qué pasa, Meli, con salud, con educación. Sí, eso te iba a mencionar, porque hubo un pedido hoy de Unión por la Patria de algunos diputados, entre ellos Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin, que fue el presidente de la Comisión de Salud, pidiendo justamente la inmediata constitución y puesta en funcionamiento de esta comisión, que no es solo salud, es acción social y salud pública. Mencionan entre algunos temas que quedaron pendientes todo lo que había de debate, ¿te acordás? El otro día me acordaba, no lo mencionamos más, fentanilo contaminado. Sí, iba a decirte. Todas esas propuestas que quedaron en el tintero de poder discutirse y debatirse más adelante, ¿no?, con la intención de prevenir hechos similares. Sí, más de 100 personas murieron, murieron, hubo reuniones y audiencias públicas, hubo una comisión investigadora presidida por Silvana Giudice y con Victoria Tolosa Paz como una Mónica de
de sus secretarias, y Mónica Fein, que Mónica era Fein, la presidenta, es sí, verdad. claro. La vicepresidenta era Giudice y la secretaria era Tolosa Paz. Sacaron un informe que lo presentaron el 9 de diciembre, último día que podían casi de acción del Congreso anterior, y plantearon muchas cosas importantes ahora. No tuvieron respuesta alguna, ni siquiera la causa judicial, que no se sabe nada. No. Ya no se habla más de No se habla. centenar de muertos. No hubo una respuesta oficial, pero tampoco hay una respuesta judicial al respecto. Sí, quedó totalmente trunca esa investigación, al menos públicamente, ¿no? Claro, no quedó se fuera del conoció. radar, sí. Sí, no está en agenda, digamos. Así que, bueno, habrá que ver cuando se conforme la Comisión de Salud si se retoma ese debate, ese tema puntualmente, ¿no? Hablábamos de las comisiones que quedan pendientes, educación es otra de las comisiones que quedan pendientes, y otro de los debates que va a aparecer seguramente en las próximas semanas tiene que ver con el financiamiento educativo universitario. El oficialismo amplió el periodo de sesiones extraordinarias en su momento para incluir un proyecto en ese sentido por la disputa legal que hay en los tribunales sobre la emergencia dictada por este Congreso en dos oportunidades, una vez vetada y otra vez ratificada por el Congreso, que el gobierno nacional judicializó y pretende, bueno, no ponerla en acción y, en definitiva, abrir el debate sobre un nuevo financiamiento educativo. Sobre esto nos habla nuestra colega y compañera Jessica Calcaño. Ley de financiamiento universitario, vamos a repasar cuáles son las propuestas que hace el Poder Ejecutivo para modificar esta ley que fue aprobada durante el 2025, luego fue vetada, luego insistida por el Congreso, finalmente se promulgó, pero está suspendida su aplicación. Lo que hizo el Poder Ejecutivo fue enviar un proyecto en el periodo extraordinario para hacer una modificación de esta ley, que es la ley 27.795, la ley de financiamiento universitario. Fue presentada el 18 de febrero y tiene que ser tratada en primera instancia por las comisiones de Educación y la de Presupuesto y Hacienda. Recordamos que la Comisión de Educación todavía no fue conformada, sí la de Presupuesto y Hacienda, que lidera el oficialista Berti Venegas Lynch. Vamos a repasar los principales puntos de este proyecto del Poder Ejecutivo y qué es lo que cambia respecto a la legislación que fue aprobada por el Congreso durante el año pasado. Vamos a hablar, tiene distintas partes, ¿no? Actualización presupuestaria, que tiene que ver sobre todo con los gastos de funcionamiento. Nosotros ya, la Argentina ya tiene un presupuesto para este 2026 que fue aprobado en el periodo extraordinario en diciembre del 2025, pero lo que hace esta ley es buscar algunas actualizaciones si no se cumplen las pautas por ahí establecidas o si hace falta más recursos para sostener las universidades públicas. En cuanto a los gastos de funcionamiento, lo que propone el Poder Ejecutivo es que el ajuste se haga si el índice de precios al consumidor, el IPC que publica el INDEC todos los meses, supera la pauta del 14,3%. Es decir, si la inflación acumulada durante este año supera ese porcentaje, bueno, ahí sí se va a hacer una actualización. Lo que se modifica respecto a la versión original, la ley que hoy en día está promulgada pero sin aplicarse todavía, es que se elimina lo que es la recomposición de mayo a diciembre del 2024, que significaría un aumento del 32% aproximadamente. Bueno, esto se sacaría para este año, entonces lo que dice es directamente, bueno, se pone una pauta, más del 14,3% de IPC, ahí sí vamos a hacer un ajuste presupuestario. Vamos a la siguiente placa porque también la ley de financiamiento universitario incluía actualización de partidas para lo que tiene que ver, por ejemplo, con los hospitales universitarios. Un caso sería el Hospital de Clínicas, por ejemplo, que es justamente donde muchos egresados de la Facultad de Medicina realizan sus prácticas del último tramo de su carrera. Lo que estaba en la versión original de la ley es que debería actualizarse el presupuesto en forma bimestral por el IPC, el índice de precios al consumidor. Bueno, lo que propone el Poder Ejecutivo es no utilizar eso como referencia para actualizar el presupuesto, sino hacer un incremento excepcional de una partida con 80.000 millones de pesos adicionales de los que ya tiene asignados. Es decir, es un monto fijo en vez de que se actualice por la inflación de forma bimestral.
Vamos ahora al punto también salarial. En la siguiente placa, que es uno de los puntos quizás más problemáticos porque es parte de los reclamos de los gremios docentes de todo el país que, bueno, están incluso con medidas de fuerza antes del inicio de este cuatrimestre. Estamos hablando del salario tanto del personal docente como el personal no docente. Lo que propone el Poder Ejecutivo es modificar la ley para que desde el 1 de marzo lo que se hagan es un aumento escalonado en 3 tramos, cada uno del 4,1%, es decir, un total del 12,3% sería en el mes de marzo, en el mes de julio y en el mes de septiembre serían estos aumentos que un plus, digamos, para recomponer salarialmente el salario de docentes y no docentes. Lo que estaba en la ley, insistimos, o sea, fue es la que está vigente todavía, es que debería ser por el índice de precios al consumidor, es decir, por inflación y de forma retroactiva, es decir, desde diciembre del 2023. Aquí el conflicto seguramente, bueno, y ya lo vienen diciendo varios de los gremios de la docencia universitaria y de los no docentes, es que no se recupera todo lo perdido, que es lo que intentaba hacer la ley de financiamiento universitario, y con esto habría una recomposición, pero no de la totalidad de lo que venían reclamando. Y vamos a ir a la última placa para ver en cuanto a las paritarias, porque fue llamativo esta incorporación que se hizo a la ley de financiamiento universitario, que decía, bueno, si no se sientan a la mesa en una negociación, las paritarias deberían ser por lo menos cada 3 meses, decía la ley original, y con un piso mínimo de una actualización por inflación. Ahora, el Poder Ejecutivo lo que dice es, no hagamos con un piso, sino que sea obligatorio hacer la paritaria cada 3 meses, pero sin establecer ninguna pauta de ningún piso que dependa solamente de la voluntad de las dos partes para poder negociar. Otro de los puntos que no están incluidos acá, pero para repasarlos, porque parte de los argumentos que tuvo el Poder Ejecutivo de por qué no aplicó la ley de financiamiento universitario es que no había fuentes de financiamiento. De dónde se iban a sacar los recursos para poder hacer frente a todas estas partidas presupuestarias, tanto de lo que es gasto de funcionamiento como de lo que es la cuestión salarial. Bueno, ahí lo que en el proyecto del Poder Ejecutivo que presentó en el periodo extraordinario propone algunas fuentes de financiamiento específicos, una parte que se haría a cargo del Tesoro si hace falta. Entonces, de esta manera estaría resuelto esa parte que es la que objetó centralmente y que todavía está en la justicia, ¿no? Eso es algo también para remarcar que la justicia ordenó que el Poder Ejecutivo tiene que aplicar esta ley de financiamiento universitario y el Poder Ejecutivo apeló también y la forma de resolverlo fue presentando este proyecto que todavía tiene que ser tratado en comisiones y ver si llega al recinto para ver si se hace esta modificación. Hay distintas visiones. Del lado de los rectores que están nucleados en el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, algunos han expresado que, bueno, tienen de acuerdo, quieren que se aplique la ley de financiamiento universitario, pero les parece que si no es posible eso, esta variante del Poder Ejecutivo podría ser una forma de darle una resolución al conflicto presupuestario, pero los gremios docentes todavía han manifestado que lo que quieren es que se aplique la ley votada durante el año pasado, que ya vienen de un conflicto desde el 2024, que también fue, ahí también se había intentado avanzar con una ley de financiamiento universitario que fue vetada y no se pudo insistir frente a ese veto, algo que sí se logró durante el 2025. Uno de los debates que está pendiente, pero que ya está ingresado formalmente en la Cámara, y hay que ver cómo organiza el oficialismo aquí en esta Cámara el debate. Hay que constituir sin duda la Comisión de Educación, porque la de presupuesto ya está constituida desde diciembre del año pasado. Y la Comisión de Presupuesto, hablando de la Comisión de Presupuesto, hay proyectos, Meli, que buscan profundizar el control por parte del Congreso, de la Nación, algunos acuerdos, ¿no? Sobre todo habla de presupuesto porque se firmó hace poco el acuerdo Mercosur-Unión Europea, se ratificó aquí en la Cámara y nos vas a traer una iniciativa que tiene que ver con el seguimiento de ese acuerdo que es fundamental, ¿no? Para la Argentina y para los países de la región.
Sí, así es. Amanda, es un proyecto que presentó el diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi. Rossi, que habló en el debate que hubo aquí en la Cámara Baja respecto de este acuerdo, fue uno de los que votó a favor. Recordemos que sobre todo el bloque de Unión por la Patria votó dividido. La mayoría votó a favor. Hubo otra parte que votó en contra, que fue menor cantidad de diputados. Bueno, Rossi estaba entre los que sí. En su discurso textual es lo que dijo fue: como peronista reivindico este acuerdo y bueno, se mostró a favor de que puede fortalecer al bloque regional, al bloque del Mercosur. Recordó también que no había sido un gobierno como el de Cambiemos o un gobierno como el de los gobiernos kirchneristas los que hablaban de salir del Mercosur, sino el gobierno de la Libertad Avanza, el propio presidente Javier Milei. Así que bueno, que de alguna manera estaba celebrando, ¿no? Que no sucediera eso. Recordó en ese sentido que bueno, que Milei llegó a proponer a irse al Mercosur y que ahora por el contrario, bueno, se firmó primero este acuerdo. Allí vemos las imágenes de lo sucedido en enero de este año, cuando en Asunción se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, después de negociaciones de más de 20 años que se iniciaron en 1999, que se interrumpieron en 2004, en 2010 se retomaron, en 2019 se anunció que se había llegado a un acuerdo. A partir de allí comenzaron los debates internos, los procesos de revisión y finalmente en enero concluimos con la firma de ese acuerdo y Argentina fue uno de los primeros países en ratificarlo. Ahora vamos a estar repasando cómo fue esa votación. Pero bueno, lo que presenta ahora el diputado Rossi es un proyecto de seguimiento de este acuerdo, porque en parte Unión por la Patria, como te decía, la mayoría acompañó tanto en diputados como en Senado, pero lo que planteaban es que hoy por hoy ven con preocupación la falta de una política industrial que ayude a amortiguar el impacto que podría tener en ciertos sectores este acuerdo. Hay sectores de la producción que van a resultar muy beneficiados, pero otros que están en alerta, ¿no? Claro, sobre todo la producción agropecuaria, ¿no? Está muy pendiente cómo va a ser esta implementación, si bien puede haber incrementos en la exportación, en las cuotas de exportación de carne. Hay estándares, que fue parte de la discusión que se dio en el Congreso, que establecen también límites o estándares o condiciones para que la carne sea aceptada en el consumo de la Unión Europea, ¿no? Eso para este tipo de cosas. Y otras cosas, por ejemplo, los productos de las economías regionales, los aceites de limón, los aceites específicos que se usan para la gastronomía de alto nivel y que son requeridos en otros lugares del mundo, pero que tienen estándares que ahora, con este acuerdo, generan ciertas condiciones específicas para la exportación, que se van a tener que cumplir y adaptar, ¿no? Vamos a ver cómo se da justamente todo eso complementario a la implementación del acuerdo. Bueno, vamos a repasar entonces. Decíamos, lo presentó Agustín Rossi. Lo que busca es establecer un mecanismo permanente, federal y transparente de seguimiento de la implementación del acuerdo. Y para ello, lo que busca este proyecto es crear un sistema de monitoreo y evaluación, un sistema que estaría bajo la órbita del Poder Ejecutivo y lo que tendría entre sus objetivos es identificar de manera temprana los impactos tanto positivos como negativos en los distintos sectores de la producción y también evaluar los efectos en el empleo, ¿no?, de ciertos sectores. A su vez también se dispone que este sistema va a tener que emitir ciertos informes en este sentido que tendrían que ser anuales dentro de los primeros 15 años de implementación del acuerdo y estos informes tendrían que ser remitidos al Congreso. También le daría parte al Congreso en este seguimiento con la conformación de una comisión bicameral integrada por 8 diputados, por 8 senadores, que de alguna manera tanto el Ejecutivo como el Legislativo estén monitoreando la implementación de este acuerdo, que como decimos, a ver, lo fundamental entre los títulos, obviamente estamos hablando de un mercado que implica 700 millones de personas y
lo que va a suceder, de acuerdo a lo que se firmó en este tratado, es que la Unión Europea elimina el 92% de los aranceles para las importaciones desde Mercosur, y Mercosur a su vez elimina el 91% de los aranceles para las importaciones desde la Unión Europea. Bien, también lo que prevé es la creación de un comité consultivo federal, cuyos integrantes serán ad honorem, y que funcionará en el ámbito de la jefatura de gabinete. Un comité que estaría integrado por representantes de las 6 regiones de las provincias, hablamos de Gran Buenos Aires, Cuyo, la región pampeana, NEA, NOA y la Patagonia. También por entidades gremiales, por representantes de pymes, por el Poder Ejecutivo, universidades, CONICET e integrantes de esta comisión bicameral del Congreso. Es bastante ambicioso el proyecto, pero bueno, lo que busca es que justamente estén todos los actores representados. Bueno, objetivo de este proyecto, según lo expresó Agustín Rossi en los fundamentos, es adoptar las políticas que sean necesarias con el fin de potenciar los distintos sectores económicos y acompañar los procesos de reconversión. Esto también fue algo que señaló José Mayans, presidente del Interbloque Peronista en el Senado, cuando en su discurso también avaló el acuerdo, pero habló de medidas complementarias y medidas anticipatorias que quizás no se llegaron a evaluar porque rápidamente se fue a la votación y a la ratificación del acuerdo, cosa que países como Brasil se toman más tiempo, ¿no? Se tomaron más tiempo. Argentina quería llegar a ser el primero, fue el segundo por 1 hora de diferencia porque Uruguay lo votó, el Parlamento de Uruguay lo votó primero, y recordamos esta votación que fue en diputados el 12 de febrero con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, y en el Senado el 26 de febrero con 69 votos a favor y 3 en contra. Así que, bueno, esta sería la iniciativa de Agustín Rossi, que parte de la oposición es lo que pide, ¿no? Ver ahora, de ahora en más, una vez que entre en vigencia, que se implemente, cómo se va a hacer y cómo va a impactar. Y sí, 20 años de negociación, así que muchas cosas por decir. Muchas gracias, Silvina, muchas gracias Melissa, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Nos reencontramos mañana, como todos los días, de 4 a 6 de la tarde, aquí en Pasos Perdidos. Sigan en Diputados Televisión.